Olimpia es una película de animación que trata sobre los hechos sucedidos en la Ciudad de México en el año de 1968, cuando fue el movimiento estudiantil en el cual fueron reprimidos durante varios meses, y todo terminó en una marcha en la cual el, el ejército terminó por medio de un batallón llamado Olimpia, pues asesinando a aproximadamente entre 300 y 500 personas según los datos oficiales y extraoficiales. Olimpia retoma estos hechos, los reproduce en acción viva. Filmamos esta película, mezclamos materiales documentales y fotográficos, y después, por medio de rotoscopía, esto es rayando cada fotograma, hicimos es que esta película Olimpia se convirtiera en una película de animación en, yo diría, tono de thriller. Bueno, la película de Buñuel en el laberinto de las tortugas es una película de animación, animación tradicional, 2D, bueno, o lo que ahora se conoce como tradigital, que es la animación tradicional dibujada en tabletas digitales. Y bueno, hemos utilizado algunos elementos de 3D, de CG, para acabar de complementar la película. Y bueno, esta es su técnica. ¿Cómo llegué a hacer animación? Siempre tuve un gusto por la animación. Claramente desde niño uno crece con las películas de Disney y todo tipo de animaciones, y empieza a ver cómo estos dibujantes a partir de mediados del siglo pasado desarrollaron nuevas técnicas para llevar la animación cada vez más complejas, de capas, etcétera. Así que comencé, ya estudiando cine, a experimentar con algunas de ellas, rotoscopiando sobre negativo. No tenía tal vez el tiempo ni la voluntad de meterme a estudiar animación, aunque lo pensé, y volverme un director de animación, pero hice experimentos, básicamente, y esos experimentos me llevaron luego en publicidad a llevar esos experimentos ya con un poco de dinero a la práctica, y entrar en el mundo de la rotoscopía, que me gustó mucho. Fue un mundo accesible si quieres hacer animación, y de ahí, poniéndome cada vez más retos, decidí que era hora de hacer una película como Olimpia, diseñando una manera para hacerse. Yo llegué al cine de animación pues de muy joven, hace 30 años, una cosa así. Yo estaba estudiando Derecho y hacían un curso de introducción a la animación que lo impartía un señor que se llama Julio Taltabull, que tenía un estudio de animación, y luego entré yo en el estudio de animación pues pintando acetatos por detrás, haciendo xerox, y bueno, y poco a poco pues fui aprendiendo, y bueno, y así empecé a desplazarme para ir aprendiendo en otros sitios. Estudié dirección de cine, de imagen real, en Barcelona, y poco a poco, pues a través de ir aprendiendo, pues fui moviéndome en diferentes departamentos. Luego, cuando la animación tradicional ya desapareció, pues volví a hacer lo mismo, volví a aprender cómo utilizar el 3D, y me metí sobre todo en el mundo de, una vez ya sabía el 3D, en el mundo de los efectos visuales, de la previsualización y el layout, donde podía aplicar un poco todos mis conocimientos, tanto de realización como de 3D y de animación. Y entonces ya empecé a dirigir series de televisión, y Buñuel en el laberinto de las tortugas fue mi primer largometraje de animación. Aproximadamente intervienen, no sé, unos 30 y pocos animadores. En una película de animación intervienen quizás cientos de personas. La animación es una técnica muy especializada, donde hay gente que se dedica solo a animar, gente que se dedica solo a colorear, gente que se dedica a hacer el layout, que es como la dirección de fotografía. Hay diferentes departamentos que se encargan de hacer la animación. Pensemos que en imagen real, cuando se hace un rodaje y hay, por ejemplo, algunos insectos que pasan por delante de la cámara, o a lo mejor unos pájaros que pasan por el cielo, eso al set no le cuesta nada a la producción. Pero en la animación, si tú quieres un pájaro volando por el aire, lo tienes que dibujar. Si quieres una mosca que se cuela, la tienes que dibujar.
todo hay que hacerlo. Con lo cual la planificación que representa una película de animación es brutal. O sea, prácticamente se hace la película al revés. Tú tienes que tener tu película en la cabeza para luego poderla ir haciendo. Y esta manera para hacerse fue una película de bajo presupuesto. De hecho, en México existe muy poco presupuesto para el cine en general de este tipo, así que había que inventar nuestro propio método de trabajo. Lo que hicimos fue, pues, filmar esta película durante 2 semanas, conseguir los materiales fílmicos, documentales. Digamos que yo metí a mis actores en ciertas escenas documentales por medio de montaje. Después todo esto en un export a 12 cuadros en imágenes, se convocó en la misma universidad que es donde fue centro del movimiento estudiantil, la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Yo soy egresado de la escuela, busqué los contactos con distintas entidades, la Filmoteca de la UNAM, la Escuela de Artes y Diseño, y creamos un sistema en el cual invitamos a estudiantes de últimos semestres de la Escuela de Arte y Diseño con conocimientos en pintura y Photoshop a manipular cada uno de estos cuadros. Fueron aproximadamente fluctuando entre 90 y 110 estudiantes que trabajaron durante 8 y 10 meses este dibujo, pintura sobre los fotogramas para ir armando la animación. Ellos fueron coordinados por 4 maestros especializados en las áreas de ilustración, animación y pintura en Photoshop, así que cada uno de estos equipos tenía aproximadamente entre 20 y 30 estudiantes, que de esa manera me permitía a mí ser como el gran coordinador o postproductor que iba pidiendo y juntando todos estos materiales. Yo a los jóvenes que les gusta la animación les diría que, sobre todo, se examinen a sí mismos si realmente les apasiona. Es una carrera muy dura, pero al mismo tiempo muy agradecida. Cada día más la animación se está reconociendo y hay cada día más animación, cada día hay más escuelas donde poder empezar a curiosear un poco, y entonces sobre todo es especializarse, decidir qué es lo que uno quiere hacer. O sea, normalmente cuando la gente empieza a tocar demasiados palos no acaba siendo muy bueno en ninguno. Con lo cual yo os diría que si queréis dedicaros a la animación, averiguar qué es lo que os gusta. Hay animadores, hay coloristas, hay gente que pinta, hay gente realización, etcétera, etcétera. Y cada una de estas tareas requiere una especialidad, ¿no? Igual que en el cine de imagen real. Si os gusta la dirección de fotografía, pues tendréis que aprender dirección de fotografía. Si os gusta la dirección de arte, pues lo mismo, ¿no? Pues en animación es exactamente igual. ¿Qué recomendaría a un estudiante de animación o alguien que quiera hacer animación? Que no piense en el camino obvio, que no piense en el software obvio, que diseñe un método de trabajo que no tiene que estar regido específicamente, insisto, por un software, por una producción o por una técnica que ya exista. Yo les diría, diseñen su propia técnica. En México nunca se había hecho una película de este tipo, como lo es Olimpia, y la parte que más disfruté, más allá de la película, fue el proceso. Creo que hay que aprender a amar el proceso, y para mí fue una experiencia de vida, como nunca había vivido en otra película, y fue justo por diseñar el proceso. Yo les diría, no se casen ni se predispongan a una técnica. Vean cuál es la técnica que más les conviene a su película o a lo que estén creando. Creo que les recomendaría muchísimas películas de animación, me gustan mucho, pero en la última década vi una película que siempre recuerdo mucho, que es Chico y Rita. Y es una película que me conmovió mucho, que utilizó muchas capas de cine, de animación, de emoción, de sentimientos, de género. Y creo que es eso. Esa película bien pudo haber sido filmada en acción viva, pero creo que la decisión de llevarlo a la animación tradicional eh, llegó a ser una historia entrañable, poderosa, y que ahora mismo, cuando me preguntan en esta pequeña entrevista y plática, recomendaría Chico y Rita. Esta noche os recomendaría una película muy interesante, una película que además a mí me inspiró muchísimo para la película del Buñuel en el laberinto, que se llama Paprika, de un director ya fallecido,
desgraciadamente falleció ya hace unos años, que se llama Satoshi Kon. También tiene otras películas preciosas como Tokyo Godfather, etcétera, etcétera. Hizo 4 películas espectaculares. Yo recomendaría Paprika. Gracias. Esto es todo.